Los que no estén en clase los voy a considerar como que no están yendo a clase. Hoy lo iba a hacer a propósito, pero los voy a dar cancha. Fíjense, les estoy avisando como cuates. Díganle a los que no van a clase que después no quiero lamentos o no quiero después que van a decir que soy mala onda. Porque ahorita estoy revisando cuántos estamos y no están en la mitad del grupo. Entonces, no sé la tendencia cuál es. O sea, de los que están presentes, pues no hay queja, ¿verdad? Pero si eso están haciendo en otras materias sus compañeros, pues están mal. Entonces, otra vez, vamos a considerar la lista. Cuando no estén allí presentes, a lo mejor podemos hacer un examen en cualquier momento sin previo aviso. Entonces, díganle a sus compadres, a sus cuates que estén al pendiente, porque no sabemos cuándo va a ser un examen sorpresa y no se va a volver a repetir el examen. ¿Sale? Entonces, empezamos el tema de hoy, que es muy importante lo que vamos a decir, por lo que estamos viendo en el curso de imagenología, es lo que sigue precisamente, y como he visto que están trastabillando mucho en la radiografía, tenemos que revisar este tema porque es muy importante para su formación. Bien, vamos a hablar del intersticio pulmonar. Habíamos dicho que con mucha imaginación las vías aéreas es como si fuera un árbol en otoño hueco, que tiene 16 divisiones y al final están los 700 millones de alvéolos. Este árbol con sus alvéolos tiene una estructura, una gelatina, un molde de gelatina que lo mantiene en forma de cono truncado. Y después tiene un celofán que lo cubre, que se llama pleura visceral y que le hace trabéculas y que se llaman precisamente trabéculas fibrosas o trabéculas intersticiales. Bien, de compartimiento le llamamos intersticio pulmonar, ¿ya? Y en este intersticio pulmonar están, o lo forma la colágena, principalmente la tipo 4, lo habíamos dicho, la tipo 6, la tipo 11, es la que más está aquí. Hay proteoglicanos, hay fibronectina, están los vasos del circuito menor, es decir, las arterias y las venas, están los linfáticos, están los ganglios linfáticos, los nervios. Por lo tanto, en este compartimiento puede haber más de 260 enfermedades. Y eso le llamamos neumopatías intersticiales difusas. Bajo este término se agrupa un gran número de padecimientos respiratorios que se caracterizan, como su nombre lo indica, por comprometer difusamente al intersticio o parénquima pulmonar, afectando principalmente al intersticio, a cualquiera de sus estructuras y a los espacios alveolares, aunque de ellas también produce lesión en las vías aéreas periféricas. Cuando vimos exploración física hablábamos de la atelectasia pulsátil, y en esta atelectasia pulsátil era precisamente por retracción del intersticio. Aquí es donde se cumple esto. Por eso es, como lo vamos a ver en su momento, los estertores crujientes que hay en este tipo de enfermedades. Existen más de 220 enfermedades que tienen que ver con este tipo de patologías. Cuando no sabemos qué la produce, le llamamos neumopatía intersticial difusa o fibrosis pulmonar idiopática. Y esto incluye, cuando ya no es esta, a infecciones virales, bacterianas y micóticas, neoplasias pulmonares primarias, las metástasis y a una enorme variedad de enfermedades genéticas y adquiridas. Precisamente ahorita, las enfermedades virales, el COVID, ¿qué es el COVID? Pues una neumopatía intersticial. Este heterogéneo conjunto de padecimientos puede separarse en 6 grupos principalmente. Les decía que esta se me hace un poco difícil para que la entiendan, nada más la voy a mencionar por lo de fibrosis idiopática. Fibrosis idiopática, enfermedades hereditarias, misceláneas, enfermedades por inhalación, que aquí entran las enfermedades propias laborales, que hoy vamos a hacer énfasis en ellas, las enfermedades del tejido conectivo de la colágena y granulomatosas, en donde entra la tuberculosis y en donde entra la sarcoidosis. A mí la que me importa que te aprendas es esta, que es la que te van a preguntar en el examen nacional o en un examen que yo te haga. La primaria se llama fibrosis pulmonar idiopática, que no sabemos precisamente cuál es la causa, y que a esta la considera o se subclasifica histológicamente, de una vez apúntenla por si no se la han aprendido, en la que es producida por tabaco, que se llama fibrosis pulmonar idiopática
descamativa. La otra es el BUP, la bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. La otra se llama de predominio linfocítico. La otra se llama Hamann-Rich, ¿sí? Entre otras, y la otra se llama usual. Esas son las fibrosis pulmonar idiopática. La usual, la descamativa, el Hamann-Rich, en lo que es la fibrosis de predominio linfocítico y la que se llama bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Y la secundaria en agentes agresores conocidos y agentes agresores o enfermedades de etiología desconocida. Los agentes de etiología conocida, les decía yo cuando revisamos algo de este tema, les decía que aquí es 1/3 del Harrison de la medicina interna. Aquí está en estas próximas 5 fotografías que siguen. Inhalación de partículas orgánicas y partículas inorgánicas. Ojo con esto. Igual que la inhalación de gases, humos, vapores y aerosoles, a estos, doctores, se les llama también fibrosis pulmonar laboral. Laboral, esto tiene que ver mucho con demandas laborales. Las que más me importa que te aprendas en estas 3, ya se los había comentado, era la inhalación de carbón. Los carboneros, los que hacen carbón, que venden carbón, los que cocinan con humo de leña, y eso se le llama antracosis, la fibrosis pulmonar ocasionada por carbón, antracosis. La que es ocasionada por el bagazo de la caña de azúcar se llama bagazosis. La que es ocasionada por la inhalación de algodón, los que son de ahí, de Moroleón, de Uriangato, de esta zona donde hay muchos fábricas y tejidos de algodón, aquí hay mucha enfermedad de este tipo, se llama vicinosis. Entonces tenemos a la antracosis, a la vicinosis, a la bagazosis, que se le llama también a todas juntas enfermedades laborales, ¿sí? O neumoconiosis. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué son las neumoconiosis? Es una parte de la neumopatía intersticial de agentes conocidos que es ocasionada por inhalación de partículas inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas es precisamente la antracosis, la de la piedra, ¿sí? Que se llama silicosis, y las 2 orgánicas que me interesa que te aprendas es precisamente la inhalación como ya les dije ahorita, de algodón, que se llama vicinosis, y la del bagazo de la caña, que se llama bagazosis. Ese es en los ingenios azucareros o en las ciudades donde hay, o poblaciones donde hay fábricas de caña de azúcar. La inhalación de gases, humos, vapores y aerosoles va en relación pues precisamente a laboral. Inhalación de ácido muriático, de gases de sodio, de vapores, sobre todo de alcantarillas y demás, o en aerosoles. Los que trabajan haciendo aerosoles para las axilas, para los pies, o sea, desodorantes, tiene que ver mucho con este tipo de enfermedades. Aquí también entra en esta de gases, vapores, humos, o polvos, la inhalación precisamente de lo que ahorita se utiliza mucho, de fibra de vidrio. Entonces la inhalación de las partículas de fibra de vidrio también entra dentro de este contexto de patologías. Medicamentos, habíamos dicho que sobre todo los quimioterápicos son los principales medicamentos que ocasionan este tipo de enfermedades ocasionadas por medicamentos. El ácido nalidíxico, algunos antimetabolitos son los que más ocasionan. Las radiaciones, principalmente en las tristes pacientes con cáncer de mama. Cuando les dan radioterapia a la mama, casi siempre ocasionan fibrosis pulmonar por radiación. Los agricultores, los de las huertas de aguacate que utilizan paraquat o otros venenos que son fertilizantes, fungicidas, etcétera, también pueden, sobre todo los que son en polvo, pueden adquirir una fibrosis pulmonar, una neumopatía intersticial por lo mismo. Infecciones, ya lo habíamos comentado, los hongos, el virus de la influenza, el virus del coronavirus, las neumonías por termófilas. Pongan atención porque de lo que vamos a ver
del curso de radiología, hoy vamos a llegar a fibrosis pulmonar y en cualquiera de las imágenes voy a hacer un examen sin previo aviso. Por eso me interesa mucho que se pongan las pilas y pues que pongan mucha atención en lo que estamos hablando. Entonces, infecciones, las neumonías atípicas por termófilas. ¿Cuáles son las termófilas? El Mycoplasma pneumoniae, la Coxiella burnetii, que ocasiona la fiebre Q, la Clamidia citasis, que ocasiona la citacosis, y el Mycoplasma pneumoniae, y la enfermedad de los legionarios, la Legionella pneumoniae, son las que ocasionan este tipo de enfermedades principalmente. Se llaman neumonías atípicas. Aspiración crónica de reflujo gastroesofágico. Acuérdate del síndrome de Mendelssohn-Cherry, que es el que ocasiona este tipo de problema. Luego tenemos al edema agudo pulmonar. Un paciente que tiene cardiopatía dilatada crónica hace este edema agudo pulmonar y ocasiona ya líneas de Kerley ya ahora sí que continuas. Igual que el pulmón urémico. La insuficiencia renal crónica en la larga también produce fibrosis pulmonar por uremia crónica. Y las neoplasias. Hoy en los que tuvimos clase, hoy vimos por ahí algunas imágenes de cáncer metastásico de riñón o óseas, y ahí se veían las balas de cañón. Pues esas neoplasias o cáncer de cualquier parte del cuerpo metastásico a pulmón, aparte de que se llama cáncer metastásico a pulmón, la película se llama neumopatía intersticial neoplásica, invasiva. Agentes agresores de etiología desconocida. En esta pues no está, es idiopática, pero tiene algunas situaciones que ustedes han visto en algunas de las, pues de otro tipo de partes de la medicina, es decir, otras especialidades. Las enfermedades de la colágena vasculares, enfermedades del tejido conectivo. Me voy a adelantar y me voy a regresar. Ahí las tienen. Las manifestaciones de las enfermedades reumatológicas tenemos ¿a cuáles? A la artritis reumatoide, al lupus eritematoso sistémico, a la dermatomiositis y poliomiositis, al síndrome de Sjögren y a la enfermedad mixta del tejido conectivo. Estas son las que principalmente afectan al intersticio pulmonar. ¿Por qué lo afectan, doctores? Pues porque tiene colágena. Vean cómo causa bronquiolitis, vasculitis, nódulos reumatoideos o síndrome de Kaplan. El lupus, acuérdate que produce vasculitis, serositis y neumonitis. Entonces va a producir una fibrosis pulmonar por neumonitis, alteraciones de la colágena, una vasculitis por lúpica. Aparte de esto, derrames pleurales. La dermatomiositis y la poliomiositis produce hipertensión arterial pulmonar, vasculitis, bronquiolitis obliterante con neumonía organizada y debilidad muscular. El síndrome de Sjögren, el síndrome de Zika, va a ocasionar enfermedad de la vena pequeña, gerotraquia, amiloidosis y enfermedad intersticial usual. En el del tejido conectivo, mucha alteración en el intersticio perialveolar y alveolar, y también va a ocasionar los mismos problemas. Bien. La sarcoidosis la vamos a ver esta o la próxima clase, que es una enfermedad granulomatosa no infecciosa, se parece mucho a la tuberculosis y ataca a otras vísceras sólidas como es el hígado, como es la piel, como son los ojos, otros órganos. Esta enfermedad, pues el diagnóstico se hace ya se los había comentado, con la prueba de Cobain, que busca la sarcoidina precisamente. Es el equivalente al PPD en tuberculosis. La histiocytosis X, que tiene tres, se divide en tres: el Leder-Sigui, el Han-Julian-Christias y el granuloma eosinófilo. El que más ocasiona problemas en el adulto es el granuloma eosinófilo. Igual que el anterior, es una enfermedad de etiología desconocida que afecta principalmente a vísceras sólidas como el hígado, como el intersticio pulmonar, principalmente, entre otros órganos. Es una enfermedad sistémica. El diagnóstico se hace pues encontrando los histocitos X en una biopsia pulmonar. Los síndromes pulmonares hemorrágicos. Esto
a nosotros le llamamos en respiratorio vasculitis pulmonares. Las vasculitis, sí, clínicamente tienen una triada, que ya se les había dicho. Es disnea, infiltrados pulmonares cambiantes, ¿sí? Y aparte de que tiene estos dos, tiene anemia. No tiene hemoptisis porque el que está afectado es el intersticio pulmonar. Entonces, la triada de vasculitis clínica es anemia, infiltrados intersticiales cambiantes, hoy hay parches arriba y luego abajo, y la tercera es anemia y disnea. Estas van a ocasionar el síndrome de hemorragia alveolar. La hemorragia alveolar va a estar dada por una serie de enfermedades precisamente vasculares, como son las vasculitis. La vasculitis lúpica, ¿sí? Una que es conocida por ustedes que es renal, o la van a ver en nefrología, que se llama Goodpasture, que ahora le llaman anticuerpos antimembrana basal. La otra es la granulomatosis de Wegener. Granulomatosis de Wegener. Esta ocasiona, entre otras, hemorragias alveolares. Otras enfermedades que ocasionan hemorragia alveolar es el SIDA. Per se, el virus del SIDA puede ocasionar hemorragia alveolar. Enfermedades hereditarias, ¿como cuáles? Enfermedades hereditarias, como estas que están aquí, la neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen, échenle un ojo a ello. Se llama neurofibromatosis porque empieza a haber una serie de granulomas a lo largo de los paquetes nerviosos. O sea que vas a encontrar a los pacientes con unas lesiones en la piel que se llaman el café con leche. Va a tener adenomas, es decir, ganglios por todos los lados, que son precisamente los neurofibromas. Y acuérdate que en el intersticio pulmonar también hay nervios, tanto del sistema simpático como parasimpático. Entonces ahí se pueden formar también esos neurofibromas y se ven como tumores malignos. La esclerosis tuberosa la van a ver por ahí en gastro. La fibrosis pulmonar idiopática familiar. Hay fibrosis pulmonar idiopática que lo tienen terceras generaciones, es decir, toda la familia es una enfermedad autosómica dominante. Las enfermedades metabólicas de depósito, ¿sí? Como la acetilcistonuria o la fenilcetonuria, entre otras. La hemosiderosis pulmonar idiopática, alteraciones hematológicas en donde la hemoglobinopatías, en donde ya no puede hacer su deformidad para pasar por los por la microcirculación pulmonar y se queda atrapado. Entonces la hemosiderina, el grupo EN se queda extraído ahí en el parénquima, en el intersticio pulmonar, y ocasiona la hemosiderosis familiar pulmonar idiopática. Bien, otras enfermedades, ¿sí? Como son las que son de la fibrosis pulmonar idiopática, como la neumonía intersticial linfoidea, que yo les decía, el BUB, la bronquiolitis subliterante con neumonía organizada, ¿sí? Entre otras. La linfangioleiomyomatosis. La linfangioleiomyomatosis es una enfermedad que, como su nombre lo dice, hay alteraciones de los linfáticos y del músculo liso. Esto generalmente son mujeres núbiles, mujeres que se casan, quieren tener hijos y no lo logran. O sea, es una de las causas precisamente ¿cómo se llama? Pues que no puede procrear hijos una mujer, de infertilidad. Y esto es ocasionado porque forma linfangioleiomiomas a lo largo del útero. Entonces, como si fueran miomas uterinos. Pero aquí el que está afectado son los linfáticos del músculo liso. Entonces no puede ovular porque los músculos de la trompa de falopio no están funcionando bien. Entonces no pueden llevar el huevo del óvulo al útero. Esa es una enfermedad, pues la van a ver en ginecología. La proteinosis alveolar y la microlitiasis. En la proteinosis hay alteraciones o hay extravasación de proteínas de los vasos por una vasculitis. Entonces los pacientes o los familiares refieren que su paciente expectora así como si fuera cerveza. Es decir, poca flema pero muy espumosa, como si fuera edema agudo pulmonar. Es lo mismo que cuando baten la clara del huevo y con eso hacen la mayonesa. Precisamente igual, así como se bate el huevo, así está la proteinosis alveolar por la albúmina de las proteínas. Y la microlitiasis
alteraciones de las células, los ioncitos. Acuérdense que los ioncitos son los que tienen que ver con los electrolitos a nivel de la tanto vascular como fuera de los vasos, y esto puede ocasionar que se formen piedras, la microlitiasis. Vean que son, hasta aquí ahorita, vean cuántas enfermedades llevamos ya. La fibrosis pulmonar idiopática, los agentes agresores conocidos, los agentes agresores desconocidos, de etiología desconocida, las enfermedades hereditarias y las enfermedades intersticiales reumatológicas. ¿Y esto a qué nos lleva, doctores? ¿O cuál es la reflexión aquí? Que el término neumopatía intersticial difusa puede ser aguda, subaguda o crónica. Y de estas son más de 220 enfermedades, de las cuales hay que ir descartando que qué crees que tenga tu paciente. Cuando no tenemos una causa bien clara, le llamamos fibrosis pulmonar idiopática. Es importante que esto lo tengas presente. Y ve la variedad de enfermedades, más de 260 que pueden estar involucradas con una neumopatía intersticial. Bien. Aquí es para darme a entender de lo siguiente, doctores: como todo en la vida, incluyendo las enfermedades y la vida, tiene un principio y un fin. El principio de la fibrosis pulmonar, por eso, si ustedes leen libros de 5 años hacia atrás, a todo este tema le llaman fibrosis pulmonar. Pero desde que se ha visto más de 10 años para atrás, de 10 años para acá, ya se le llama neumopatía intersticial difusa. En el instituto donde yo trabajo en México, el pabellón 1, si ustedes, ahora que los invito, porque quiero que vayan fines de semana los que estén dispuestos a ir, aunque ya no sean mis alumnos, ahora en vacaciones, van a ver que el pabellón 1 se llama pabellón de neumopatías intersticiales. Ahí se ven todos este tipo de pacientes. Y así tenemos el de tuberculosis, el de cáncer, el de POC, el de asma, el de SIDA, el CIENI y otras enfermedades de neumología general. Bueno, aquí a donde los quiero llevar, doctores, cualquiera que sea el causal, primero va a ocasionar una inflamación en el intersticio pulmonar, ya sea en la colágena, en los vasos, en los ganglios, según qué enfermedad tiene, y de ahí, después de la inflamación, va a empezar la fibrosis. Aquí el objetivo del médico general es que haga el diagnóstico aquí, cuando empieza, porque ya cuando él hace el diagnóstico, ya cuando hay fibrosis, por eso a la enfermedad se le llamaba fibrosis pulmonar, porque ya los diagnósticos los hacíamos o nos llegaban al instituto en etapas finales. Mi abuelita no era médico y yo te aseguro que te decía, pues yo no sé qué tiene, pero pues aquí parece chicharrón, entonces le ponemos fibrosis, ¿verdad? Entonces aquí es donde debe estar capacitado para hacer el diagnóstico en las primeras fases clínicas, radiológicas, funcionales, y no en etapas finales. ¿Esto en qué consiste, doctores? Desde aquí de una vez que te lo voy a poner un ejemplo que está burdo, pero que te va a quedar claro. Cuando empieza una neumopatía intersticial, cualquiera de las 260 causas, unas van a ir muy rápido, como son las enfermedades infecciosas, tanto que el paciente o se salva o se muere en los primeros, en las primeras fases de inflamación, es decir, en el primer mes. Hay otros que van más lento, es como si unos fueran en jet, otras en moto, otras en auto, otras en bicicleta, otras caminando y otras de rodillas. De aquí a aquí, jóvenes, si no das tratamiento, el máxima calidad de vida que tiene un paciente de inflamación a fibrosis con cualquiera de las neumopatías intersticiales son 5 años de sobrevida. Por eso muchos dicen que no es un cáncer, pero se debe de considerar dentro de las enfermedades neoplásicas. ¿Sí? Porque hay inflamación y fibrosis y hay mucha apoptosis. El ejemplo burdo es que es como poner un pollo al rosticero. Cuando no lo tienes en el rosticero, pues no tiene fibrosis, pero cuando lo pones en el rosticero, primero está crudo, sancochado, medio cocido, más o menos más cuecido, y ya bien cuecido, sobrecuecido y tatemado. Es decir, que el 50% de la enfermedad es fibrosis progresiva y el otro 50% es apoptosis y fibrosis progresiva. Clínica, radiológica, funcional, histopatológica, vas viendo estos cambios. Como otra vez, algunos son agudos, otras son subagudas y otras son
crónicas. Si le entendiste a esta triste foto, doctores, vas a entender todo lo de neuropatía intersticial. Si no lo entendiste, estamos jodidos. No entendiste nada de lo que sigue. La distorsión y remodelación de la arquitectura pulmonar pues va a estar dada por inflamación y fibrosis. Y a la larga, acuérdate que el intersticio es como el que hace que el pulmón trabaje con el compliance, es el que le hace como un acordeón. Inspira, expira, inspira, expira, tanto en reposo como en un ejercicio exhaustivo. Entonces, pues los alvéolos, acuérdate que tenemos colágena, pues ahí también se puede afectar. Es decir, que estas enfermedades, doctores, pueden afectar al intersticio axial, al intersticio alveolar y al intersticio subpleural o a cualquiera de los tres. Y así es como está esta enfermedad, así es como se clasifica el intersticio pulmonar. ¿Cómo es su fisiopatología? Pues llega un agente agresor, cualquiera de las 260 enfermedades ya ahorita vistas, allí que va a ocasionar acúmulo y activación de macrófagos y linfocitos T, ya sea a nivel del intersticio, a nivel de la membrana, o sea, a nivel de la membrana alveolocapilar, es decir, en la vía aérea. Esta liberación profésica caótica de mediadores inflamatorios va a ocasionar coparticipación de otras células de daño celular. Cambia número, tipo y localización de células del parénquima y del alveolo, y esto va a producir una neumonitis y una alveolitis, que sería la primera fase, es decir, la fase inflamatoria, más o menos el primer 40%. Después sigue una liberación de factores quimiotácticos de fibroblastos, depósito de colágeno anormal y fibrosis masiva. Sería más o menos entre el 40 y 60%. Y ya viene la fase triste o más triste de todas, que es la fase de fibrosis más masiva que destruye el endotelio y el epitelio y hay cavidades quísticas. Radiológicamente, a esta le vamos a llamar vidrio de lustrado y patrón micro y macronodular. A esta le vamos a llamar patrón retículo micro macronodular y a esta panalización. Entonces, los factores de riesgo pueden ser intraluminarios, es decir, intrapulmonares o sistémicos. Entonces, el tabaquismo, acuérdate que es una de las causas que produce la fibrosis descamativa. Esa la tienes que tener presente, la descamativa. El reflujo gastroesofágico también produce neuropatía intersticial. Lo que habíamos dicho, las exposiciones laborales, lo que son las neumoconiosis, que te la repito, cuando son inorgánicas es la antracosis y la silicosis, y cuando es orgánica, las que me importa que te aprendas es la vicinosis por algodón o la vicinosis por algodón y la bagasosis por el bagazo de la caña de azúcar. Ok. Mutaciones genéticas. Aquí fíjate que el cromosoma 11 y 7, que tiene que ver con la producción de fibrosis, es la que más tiene que ver con esto, como es la telomerasa, transcriptasa inversa o el factor activador del factor de crecimiento tumoral. Entonces, todas estas, doctores, se ven afectadas en el cromosoma 11, 7 y 5. Aquí tienes todo lo dicho. Llega un alergénico, llega una infección, llega el tabaco, llega humo de leña, y esto puede ocasionar una liberación de interleucinas, principalmente la 1B y la 6, otros tipos de factores, sí, que tienen que ver precisamente con proinflamatorios, como es el factor de la degranulación de las células de granulocitos y macrocitos, ¿sí? Otros factores como el factor derivado del estroma tisular y la interleucina 5. Estos van a estimular a la médula, se producen precisamente por factores quimiotácticos, más células hematopoyéticamente hablando, y estas van a producir otro tipo de factores, ¿sí? Como es el factor de crecimiento endotelial vascular, ¿sí? Como es el factor derivado del estroma celular, el factor de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento de hepatocitos, y todos estos van a ser un proceso intersticial, y ahí empieza el daño. El resultado de esto, que va a ser de múltiples y recurrentes agresiones al epitelio respiratorio o a los vasos sanguíneos, a la microvasculatura,
En un individuo genéticamente predispuesto, acuérdate los factores, el cromosoma 11 es el principal coautor. Resulta en la activación anormal de las células alveolares, desencadenando la liberación de mediadores inflamatorios que induce a la formación de fibroblastos y focos de miofibroblastos. Y aquí lo tienen. A nivel alveolar pasa lo mismo. Los neumocitos tipo 1 se ven alterados, igual que los tipo 2, pero principalmente los 1, en donde va a haber fibroblastos, va a haber la liberación de caveolina 1 y telomera, ya habíamos comentado, y empieza el proceso inflamatorio y después el proceso fibrótico. La proliferación de células mesenquimatosas residentes, la atracción de fibroblastos circulantes, promueven la transcripción del epitelio mesenquimatoso, secreción excesiva de componentes de la matriz extracelular por fibroblastos, principalmente colágena, que le ocasiona fibrosis y destrucción de la arquitectura pulmonar. Doctores, al orquestador tienes que aprendértelo. Este orquestador se llama factor del crecimiento transformante beta. Es una de las principales citocinas profibróticas secretada por los macrófagos alveolares. Ojo, porque doctores, puede ser hasta pregunta del examen nacional. ¿Cuál es el orquestador principal de la fibrosis a nivel del intersticio pulmonar y de la membrana alveolo-capilar? Es el factor de crecimiento transformante beta, que es una de las principales citocinas profibroblásticas que son secretadas por los macrófagos alveolares, por las células activadas del epitelio alveolar, en neutrófilos, fibroblastos y miofibroblastos. El factor de crecimiento transformante beta estimula la formación de fibroblastos vía factor de crecimiento derivado de plaquetas. Esto promueve la producción de citocinas como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1B, interleucina 13, como ya lo habíamos visto en las fotos anteriores. Esto perpetúa el proceso fibrogénico. El disparador que ocasiona la liberación incrementada es la lesión repetida y crónica del epitelio alveolar. Entonces, en la fibrosis pulmonar idiopática no se sabe qué desencadena esta lesión inicial. Y esto puede ser debido a factores genéticos, ¿sí? O a la exposición de ciertos antígenos no bien conocidos. Y esto va a producir ese tejido pulmonar que se transforma en cicatrizal. Aquí, como lo vemos, hay una lesión principal, ¿sí? Hay una transición epitelial fibroblástica, y aquí el factor de crecimiento transformante beta es el que se estimula, ya dijimos en qué célula se libera, y a su vez va a producir factor de crecimiento insulínico 1, ¿sí? Aparte de esto, va a producir factor de crecimiento derivado de plaquetas, que esto va a estimular la migración y proliferación de fibroblastos, y estos va a producirse miofibroblastos, en donde el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento de tejido conectivo, los leucotrienos y las prostaglandinas del sistema de inflamación y las endotelinas van a producir una fibrosis progresiva. Esa es lo de fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, el factor de crecimiento transformante beta promueve la transición epitelial mesenquimatosa, induce apoptosis en las células del epitelio alveolar, producción de especies reactivas de radicales de oxidrilo como parte de su vía de señalización. Conjunto con el factor de crecimiento derivado de plaquetas, actúa sobre los fibroblastos residentes, favoreciendo la activación y proliferación y diferenciación de miofibroblastos subepiteliales altamente contráctiles, e incrementa la activación de transcripción de genes de la colágena 1A1, A2, A3, 5 y 6. Para que le agarren cariño, doctores, esto que pasa en la fibrosis pulmonar idiopática es lo mismo, muy parecido a lo que pasa en el hígado en la cirrosis hepática. Es muy parecido el proceso. Ya no vamos a hacer énfasis para no enfadarlos, pero ya vieron entonces que primero hay un proceso inflamatorio, después hay una liberación de fibroblastos,
y después va a haber una fibrosis con remodelación del tejido, ocasionando una distorsión completa, y esto pues se le llama fibrosis pulmonar en etapas finales. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, el diagnóstico. El diagnóstico va a ser, como es en las enfermedades intersticiales, es un síndrome clínico, radiológico, funcional y morfológico. Entonces vamos a ver que los datos clínicos, radiológicos, funcionales y morfológicos van directamente proporcionales a la cantidad de daño ya ocasionado. Entonces vamos a ver en diagnóstico pues estos factores principalmente clínicos, funcionales, radiológicos y morfológicos. El diagnóstico clínico, ahorita lo vamos a ver, va a estar dado principalmente ¿por qué? Por disnea. Aquí en la historia clínica pues es importante la edad, el género, si tiene tabaquismo, si consume algunos medicamentos o drogas, la historia familiar, qué tiempo de enfermedad tiene desde que empezó la disnea. Si lo tomas en los primeros meses, felicidades, doctores. Pero si lo tomas en etapas tardías, pues es un tache porque el médico general o familiar es el que hace el diagnóstico. ¿Qué historia ocupacional tiene y tuvo? Acuérdate que siempre hay que preguntar en pasado y en presente, en qué trabajó y en qué trabaja. Y la exposición ambiental. El principal signo síntoma es la disnea. Recuerda que el intersticio pulmonar es, ojo con esto, doctores, no tiene fibras de la tos, no tiene fibras álgicas. Entonces, el que está malo del intersticio no tose hasta que se ve afectada la vía aérea. Ya cuando se ve afectada la vía aérea, pues va a tener tos seca o productiva, puede haber hemoptisis, puede haber sibilancias, puede haber dolor torácico o otros síntomas. Al examen físico, acuérdate de los estertores crujientes o en velcro, que son estertores crepitantes propios. Cuando tú oigas velcro, cuando oigas crujientes, esos son patognomónicos de neumopatía intersticial. Como estos pacientes, a la larga, todo proceso hipóxico crónico, de donde sea, va a ocasionar hipertensión arterial pulmonar y a la larga cor pulmonar. Entonces, a veces el diagnóstico se hace por el cardiólogo porque ya tiene fibrosis pulmonar, porque ya tiene cor pulmonar. Otro de los factores es la cianosis. Acuérdate que el monóxido, el CO2, el dióxido de carbono, pasa 20 veces más rápido que el oxígeno. Si la membrana capilar se ve alterada, pues va a tener alteraciones de la difusión y por lo tanto el paciente va a tener cianosis. Todo proceso hipóxico crónico, igual que el cor pulmonar, le produce hipocratismo digital. Entonces el clubing es frecuente en etapas avanzadas de la fibrosis pulmonar. ¿Qué más le vas a hacer a tu paciente? Estás pensando en procesos reumáticos, pues darle entonces pruebas inmunológicas dirigidas a ello. Estás pensando que tiene un cáncer, vas a hacer el citológico en expectoración, el carbowax, o le vas a hacer una biopsia. Y el cultivo en expectoración para gérmenes piógenos, tanto para hongos, virus, tuberculosis, bacterias. Si estás pensando en otra enfermedad como VIH, que sea la causante, pues le vas a hacer prueba de VIH. Estás pensando en tuberculosis, le vas a hacer vaciloscopía en serie de 3. La valoración cardiológica y lógicamente pues le vas a hacer una radiografía. Gasométrica, desde el punto de vista funcional respiratorio, pues lo primero es cómo se va a comportar desde el punto de vista funcional respiratorio. Acuérdate que el único dato que te da en una espirometría el proceso intersticial es el índice de Tifenó, el cual va a estar mayor de 80. Acuérdate que el índice de Tifenó en el espirometría es el único dato que nos da de fibrosis, de fibrosis o de proceso intersticial, o lo que es lo mismo, lo que es obstructivo y lo que es restrictivo. Acuérdate de eso, es obstructivo cuando es menor de 70. De 70 a 80 es normal y más de 80 hacia 100 habla de proceso restrictivo. Es decir, que la fibrosis pulmonar te va a dar un proceso restrictivo. Acuérdate que es como un acordeón. Si el acordeón está duro, pues ya no puede funcionar. Es decir, ya no puede hacer una compliance, una distensibilidad adecuada y el paciente va a tener una hipoxia al ejercicio. Después de esto, pues también le puedes hacer una pletismografía donde la capacidad pulmonar total y el volumen residual pues van a estar muy disminuidos. Y la difusión de monóxido de carbono es baja.
Si está baja la difusión, que pasa 200 veces más rápido que el oxígeno, pues quiere decir que la membrana alveolo-capilar está hecho pomada. Eso fue lo que pasó en los pacientes con COVID que se quedaron en este proceso. Aquí lo tienes, un proceso obstructivo y un proceso restrictivo. El restrictivo todo está bajo. Aquí tienes otra vez la curva flujo-volumen, cómo está el restrictivo. No alcanza prácticamente nada. En la gasometría primero va a tener una hipoxemia y cuando ya tiene fibrosis va a tener una hipercapnia. Quiere decir que cuando tú tienes una insuficiencia respiratoria tipo 2 o una acidosis respiratoria es de mal pronóstico. Este es importante señalarlo. Cuando tiene pura hipoxemia con normocapnia o hipocapnia, el paciente se está defendiendo, todavía no tiene un daño fibrótico. Pero cuando ya tiene hipoxia con un CO2 alto, nos habla de que ya la situación es grave. Entonces, doctores, clínica radiológica funcional, nos falta lo radiológico, va a ir directamente de la mano. Entre más fibrosis, más está alterado todo. ¿Qué más le vas a hacer a tu paciente? Un lavado bronquial alveolar, es decir, le vas a hacer una fibrobroncoscopía con lavado bronquial alveolar y ahí puedes hacer el diagnóstico de enfermedades infecciosas, de hemorragia alveolar, de hemosiderosis, de neumonía eosinofílica, de cáncer, de sarcoidosis y hasta de SIDA. Eso no lo vamos a ver porque esos son los diagnósticos por imagenología. ¿Cuáles son los datos radiológicos de un proceso pulmonar intersticial? Es vidrio, es opacidades primero en vidrio de lustrado y nodular. Estos son los primeros 40% de inflamación. De 40 a 60 es retículo nodular. Y ya de 60, 80, 100 ya es reticular y panal de abejas. Son los datos radiológicos de neumopatía intersticial. Grábatelos, por favor, porque lo que vamos a ver en las próximas clases en el taller de rayos X es que te voy a poner una tomografía, una radiografía y te voy a decir, descríbala y ese va a ser parte de tu examen. Por eso pongan atención, doctores. Los que no entraron hoy, lo siento mucho. Ve cómo está una placa normal. La trama vascular, ¿cómo está? Eso es lo que ahorita pónganle atención. La trama esa es normal. ¿Qué pasa con el proceso intersticial? El vidrio de lustrado. Vean cómo se ven esas opacidades mal delimitadas como infiltrados alveolares. Ven cómo se ve el intersticio. Aquí ya tiene vidrio de lustrado y un patrón micronodular reticular. Ve cómo se ven los infiltrados alveolares. Acuérdate que nosotros tenemos 3 intersticios. El intersticio alveolar, que es el que se ve así como está. El anterior, que ese es el intersticio subpleural. Ve cómo subpleuralmente es donde está más afectado. Y aquí tenemos el intersticio axial. El patrón difuso por todos lados, red, puntos. Entonces se llama en vidrio de lustrado retículo nodular. Ve el intersticio nodular, puros puntitos. Ese es el intersticio axial. Ven la tuberculosis, los puntos, ese se llama tuberculosis miliar, ¿sí? Ve cómo se ve la distribución de la tuberculosis linfohematógena a nivel pulmonar. Las metástasis, balas de cañón. Aparte de que se llaman tumores, también se llama neumopatía intersticial maligna. Red, patrón reticular, ve que por todos lados, ve cómo está la trama vascular y luego se ven unas rayas y unos puntos. Ese es factor reticular. Retículo nodular, puntos y rayas por todos lados. Ese es patrón retículo nodular. Panalización, vean cómo ya hay quistes, como panal de abeja. Ese no. Cuando tienes estas imágenes, estás obligado a hacer una tomografía. Ojo, doctores, en la tomografía hablamos de densidades. Cuando hay inflamación dentro de la neumopatía intersticial, se llama aumento de densidad. Y ya cuando empieza a haber quistes y retículos, es decir, fibrosis, se llama disminución de la densidad. Es decir, que en las primeras 60 kilómetros es inflamatorio y es aumento de densidad. Pero ya cuando empieza a haber más retículo y más quistes, habla de disminución de la densidad. Aquí los tienes, vidrio de lustrado, ve cómo se ve el vidrio de lustrado, ve cómo se ve. Esos son infiltrados en vidrio de lustrado. Vidrio de lustrado.
Vidrio de lustrado, aunque ya tiene algunos puntos y algunas rayas, entonces tiene patrón micronodular. Ve este otro también, en toxicidad con drogas, cómo se ve el intersticio subpleural, el más afectado. ¿Sí? En la neumonía viral con el COVID, así es, o la influenza, así es como llegan los pacientes con COVID e influenza, infiltrados como el vidrio ilustrado y micro-macronódulos por todos lados. Así es como se ve el neumocistis girovechi en un paciente con SIDA. Este triste paciente tiene neumotórax, tiene una neumonía en esta parte y tiene proceso intersticial en la otra. Vidrio de lustrado, ve cómo se ve el vidrio como mancha blanca, como ahumada la placa. Y cuando le hacen el cambio de canal que lo blanco se vea negro y viceversa, ve cómo se ve el proceso intersticial. Hacen un cambio ¿cómo se llama?, de sistema. Patrón retículo nodular, ve los puntos, ve las rayas. Este es el patrón Pavi-Krassin, después vamos a ver qué es eso. Y este es en rama verde, lo vamos a ver después, ve cómo se ve acá y cómo se ve en la tomografía. Tan mucha la diferencia. Patrón de tuberculosis, el tuberculosis miliar. Ve cómo tiene puntitos por todos lados. Así se ve la tuberculosis miliar desde el punto de vista intersticial. Patrón retículo nodular. Puntos y rayas por todos lados. Las patologías, edema agudo, virus, micoplasma pneumoniae, SIDA, neumocistis girovechi, linfangitis maligna, fibrosis pulmonar idiopática, asbestosis. ¿Sí? La asbestosis, ya les había dicho que también es otra de las enfermedades laborales, la asbestosis, asbesto, afecta a la pleura. El panal, vean cómo está ya el pulmón hecho pomada, ese es puro panal, como panal de abeja. Ya es lo último de la enfermedad, ya la etapa final, donde el paciente ya está pegado a un tanque de oxígeno y la mortalidad está a corto plazo. Entonces, cuando hay inflamación va a ser vidrio de lustrado, ¿sí? Y cuando es fibrosis va a haber patrón reticular, o lo que es lo mismo, disminución de la densidad, y este es aumento de la densidad. Entonces la tomografía, pues sí tiene gran predicción al tratamiento. Si tú tienes un paciente ya en etapa terminal de fibrosis, ¿para qué le haces biopsia? A este paciente ya le vas a empezar un tratamiento y le vas a poner por título fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, la tomografía nos permite ver el tipo de lesión, la distribución de la lesión y la severidad de la lesión. Hay un tipo de tomografías, ojo, que se llama de alta resolución, ATACAR, tomografía computada de alta resolución. ¿Esto en qué consiste? Para que lo entiendan. Como yo soy mandilón, me mandan a comprar el jamón al supermercado. Y la señorita, cuando vas al jamón, lo primero que te dice, oiga, ¿los quiere delgadito o más grueso? Haz de cuenta que como un microtomo, lo que se utiliza en patología, el corte de los tejidos, así de delgaditos, milimétricamente hablando, son los cortes de la tomografía de alta resolución. Y la tomografía simple te hace cortes más largos, es decir, no te deja ver bien los cortes. Entonces, cuando tú tienes un proceso de neumopatía intersticial o fibrosis pulmonar, lo que vas a pedir es una tomografía de alta resolución en inspiración y en expiración. Y ahí es donde vas a ver la cantidad de fibrosis y la cantidad de inflamación. El estándar de oro diagnóstico, ojo, el estándar de oro diagnóstico en la neumopatía intersticial es la biopsia pulmonar a cielo abierto. ¿Por qué? Porque vas a tener los pelos de la borra en la mano. Todos los demás, radiológico, funcional, clínico, pues te da una orientación, pero no tienes la película. La película te la va a dar la biopsia pulmonar a cielo abierto. La biopsia se hace en una incisión más o menos, o por toracoscopía, o una incisión de 6 centímetros submamaria. Principalmente la hacemos del lado derecho para sacar un pedacito del óvulo medio. Eso es donde se hace el diagnóstico. Y ahí nos da el diagnóstico, pues, de más de las 260 enfermedades, cuál es la enfermedad que tiene tu paciente. Tratamiento. Estos son los tratamientos antiguos. De aquí el único que me importa que le pongas atención son los esteroides. Los corticoesteroides, por decir algo, la prednisona. El paciente va a estar por prednisona toda la vida, doctores. Vas a empezar con 50 miligramos diarios, es decir, 1 miligramo kilo día, y cada mes le vas bajando
a 40, a 30, y ya después se queda con 10 miligramos o 5 de por vida. Los otros que tenemos nuevos es la pirfenidona. Ojo con esta, en la próxima clase lo vamos a ver, la pirfenidona. Y otra que se llama Nintendavir. Nintendavir y pirfenidona, me voy tantito adelante para adelantárselos un poquito. Aquí los tienen, todo lo que se ha utilizado. El Nintendavir, la pirfenidona, el sildenafil para la hipertensión pulmonar, que ustedes saben que se utiliza para la impotencia sexual. La pirfenidona que ahorita les comentaba. Otros medicamentos que utilizan para la hipertensión arterial pulmonar, como es el Bosentan. Y otros dan prednisona, acetilcisteína, acetoprina. O sea, aquí te ponen todos los pacientes de lo que han hecho. Lo último que ahorita tenemos es el Nintendavir y la pirfenidona, que lo vamos a ver después. Bien, entonces ya me fui para el otro lado. Aparte de eso, le vas a dar oxígeno suplementario, rehabilitación pulmonar, antiagregados plaquetarios y broncodilatadores. Pero la piedra angular es la pirfenidona y la Nintendavir. El pronóstico depende en dónde hagas el diagnóstico y qué tipo de patología tienes. Si es maligna o es tuberculosis, las cosas están graves. Las otras no es bendición, pero si no la detectas a tiempo y empiezas manejo, los tristes pacientes en menos de un año van a estar pegados a un tanque de oxígeno y después tienen una sobrevida a 4 años en una vida tormentosa pegado al tanque de oxígeno. Ese es el problema. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Pues la enfermedad avanzada, el panal de abeja, la mayor edad, el hipocratismo digital y, lógicamente, pues que tenga fibrosis. ¿Cuáles son las causas de mortalidad más importantes? Primero es la insuficiencia respiratoria refractaria, es decir, le pones todo el oxígeno y ya no tiene pulmonar, tiene una insuficiencia pulmonar. Las infecciones, como está todo inflamado, las infecciones son frecuentes y la colonización. Otra es la tromboembolia pulmonar. Acuérdate que la microvasculatura está alterada y eso te puede ocasionar ese problema. Aquí, ojo, doctores, el 9% de las fibrosis pulmonar se maligniza. Ojo, el 9% de cualquiera de las causas de neumopatía intersticial, principalmente la fibrosis pulmonar idiopática, se maligniza en el 8.7% de los casos. Redondeándolo, 1 de cada 10 se va a malignizar, lo que es lo mismo el 10%. Entonces, doctores, aquí es donde entra la magia. El médico general debe hacer una buena historia clínica, una buena exploración física, siempre que encuentres hipocratismo digital y estertores crujientes, hasta no demostrar lo contrario, tiene un proceso intersticial. ¿Qué le vas a hacer? Una radiografía tele de tórax y lateral izquierda, y si ves vidrio de alustrado, patrón reticular difuso, le haces un TAC, y de ellas la ATACAR, tomografía de alta resolución. Le vas a hacer una espirometría o pletismografía, una fibrobroncoscopía y el antígeno aviario. Y de aquí, si lo amerita el paciente, le vas a hacer una biopsia pulmonar a cielo abierto, que es el estándar de oro, haces el diagnóstico y das el tratamiento. Entonces, doctores, la fibrosis pulmonar es importante que la recordemos. Es tan importante esto que el día 6 de septiembre es el Día Internacional para celebrar la fibrosis pulmonar. Aquí nos vamos a quedar. Espero que haya sido de utilidad, doctores, porque a partir de mañana los de 4º año vamos a tener el taller de tomografía. Y ya este taller de tomografía va a ser mucho más orientada al intersticio pulmonar. Entonces, ojo, díganle a sus compañeros que sin previo aviso, doctores, voy a hacer examen. El que no lo presente, lo siento mucho. Entonces, porque ya he visto, pues, de que ya los que siempre cumplen, para ustedes no va este apartado, doctores, pero saben de qué estoy hablando. Muchos ya se pasaron de listo y ya no están yendo a clase. O lo ven muy pitera la clase, o les vale sombrilla el curso. Y eso sí está grave, doctores. Lo que acuérdense, el que les va a dar de comer médicos generales son los mocosos, los chorrientos, los chilpayates y las gordas, las embarazadas. Entonces, si no llevas un buen curso de respiratorio y vas a ser médico general, estás jodido.
Dentro de las primeras 10 causas de mortalidad morbilidad y mortalidad en México y en muchas partes del mundo, la primera son las infecciones respiratorias agudas. Le siguen las EDAs, las diarreas, y por allí anda metido en estas el cáncer pulmonar, la tuberculosis, las neumonías y la fibrosis pulmonar. Entonces, doctores, sí es importante que se pongan las pilas y que se pongan a chambear. Nos vemos entonces el viernes nuevamente, el jueves, vía virtual, pero en los diferentes grupos nos vemos en clase presencial de acuerdo a rol, y así quedamos entonces. Nos vemos la próxima, espero que haya sido de utilidad y buenas noches, doctores. Pónganse a estudiar porque ya tienen pronto ya sus exámenes, ya van a 5º año, ya se van al internado. Reflexionenlo, lo vuelvo a repetir lo que dije en la mañana. Los que no están estudiando 5 horas diarias, entre ellas preparar tu examen recepcional y los que van a presentar el examen nacional, doctores, no te va a alcanzar el tiempo. Si quieres que te vaya bien en tu vida médica, tienes que estudiar el Harrison del número 1 hasta el último número, la Biblia de cirugía, el que tú quieras, la Biblia de pediatría, la Biblia de ginecobstetricia, la Biblia de genética, la Biblia de inmunología, la Biblia de geriatría. Eso es mínimo necesario. Si no lo estás haciendo, doctores, es el momento que lo hagan, ¿sí? Olvídense de su tío el diputado y tu abuelito el rico o de tu padrino el gobernador, ¿sí? A la hora de los chingadazos que tengas al paciente encima o que no pases tus exámenes, es ahí, no te va a agarrar ni Dios Padre confesado, te va a mandar al infierno. Es el momento que se pongan a orar, que se pongan a estudiar y que se olviden de que yo soy bien chingón y el doctor dice puras pendejadas y bla, 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 porque aquí ya les he dicho ya por último, doctores, los chingones y los pendejos en medicina no existen. Existen los que saben y los que no saben, que no quiere decir que sean pendejos, ¿sí? Entonces, o sabes o no sabes. Lo único que nos diferencia de otras especialidades o de otras carreras es que aquí no sabes si es un paciente menos porque ya lo mataste, ya lo envenenaste, o como aquí en neumopatía intersticial lo dejaste avanzar a etapas ya irreparables gracias a tu idiosincrasia mediocre por falta de conocimiento. ¿De cuáles médicos quieres ser tú? ¿De los que sí saben o de los que no saben? Reflexionen los doctores, te lo dice un amigo que ya va de reversa, yo ya vengo ya de bajada, doctores. Si yo nunca hubiera llegado allá arriba, te diría, no lo conozco, yo ya conocí y me divertí mucho hasta allá arriba, hasta el pico, hasta la cúspide, doctores. ¿Sí? Entonces, yo ya voy de bajada y te puedo decir que hay allá arriba y por dónde está el camino para llegar. ¿Quieres llegar? Se llama el camino estudiar y estudiar. Te lo dejo en tu cabecita, te lo dejo en tu conciencia y espero que le hagan caso, doctores. Buenas noches y nos vemos la próxima. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Cuídense. Gracias, doctores y doctores. Que les vaya muy bien. Buenas noches, doctor. Que le vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctores.